El 12 de septiembre de 2025 ocurrió un evento monumental en la historia de la astronomía. Los astrónomos de todo el mundo quedaron atónitos cuando detectaron un objeto de tamaño y brillo sin precedentes abriéndose paso a través de la oscuridad del espacio profundo, dejando un rastro 5 veces el ancho de una luna llena. Este objeto colosal, ahora oficialmente catalogado como C-2025, también, pero más comúnmente conocido como Cisne, era diferente a cualquier cosa jamás registrada en los anales de la astronomía. El momento de llegada del Cisne no fue nada menos que extraño, ya que otro objeto, el ya infame 3I Atlas, también estaba en ruta, corriendo hacia el Sol desde la dirección exactamente opuesta del cielo. Ambos estaban destinados a alcanzar su máximo acercamiento al Sol dentro de la misma ventana de 10 días, ocultos por el resplandor solar durante sus momentos más críticos, y ambos mostrando anomalías que desafían las leyes de la naturaleza. Las probabilidades de que tal entrada doble cósmica ocurra por casualidad son tan infinitesimalmente pequeñas que algunos científicos han dejado de llamar a esto coincidencia y han comenzado a susurrar la palabra misión. Si un objeto interestelar era lo suficientemente extraño, entonces la llegada de un segundo 100 veces más grande dirigiéndose al mismo corredor solar sugiere que podríamos no estar presenciando accidentes de astronomía en absoluto. Podríamos estar observando una operación. Mientras los datos llegaban, lo que primero destacó del Cisne no fue solo su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos que dispersan la luz en patrones predecibles, las propiedades reflectivas del Cisne mostraron firmas metálicas, indicios de níquel y cobalto, los mismos materiales que los humanos usamos para forjar aleaciones duraderas y proteger contra la corrosión. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la fortaleza, porque mientras la mayoría de los cometas se rompen bajo el estrés del Sol, este parecía protegido, blindado incluso, manteniendo una curva de brillo mucho más allá de lo que el hielo y polvo natural podrían explicar. Y su cola, ya récord en longitud, no se comportaba como vapor caótico, sino que pulsaba con cambios rítmicos sutiles, como si microimpulsos controlados estuvieran guiando su movimiento. Imagina observar un tanque del tamaño de un rascacielos derivar a través del espacio, envuelto en un halo brillante que podría no ser solo gas, sino un escudo electromagnético desviando la furia de los vientos solares. Esa es la imagen con la que los científicos están lidiando ahora. Pero aún más inquietante que su escala es su tiempo, porque mientras el Cisne se alza como una fortaleza, su contraparte más pequeña, 3I Atlas, se comporta como un dron. Ágil, errático, con extrañas ráfagas de aceleración y cambios de color de cola que ningún proceso natural puede explicar completamente. Juntos no parecen visitantes aleatorios, parecen piezas del mismo rompecabezas, dos partes de un sistema convergiendo en el Sol al mismo tiempo, ocultos de nosotros durante los mismos días en que su verdadero propósito podría revelarse. Cuando los astrónomos trazan los vectores de llegada del Cisne y Atlas en un mapa estelar, emerge algo extraordinario. El Cisne viene de Acuario, Atlas de Sagitario, dos orígenes separados por más de un cuarto de toda la esfera celestial. Sin embargo, a pesar de sus ángulos de aproximación radicalmente diferentes, ambos cruzan al sistema solar interior a casi la misma distancia solar, alcanzando el perihelio con solo 3 días de diferencia entre sí. Estadísticamente, este tipo de sincronía es imposible,
Los cometas aleatorios dispersan sus llegadas a través de décadas, a veces siglos, pero nunca así. Y entonces llega el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del Sol ciega nuestros telescopios, creando una ventana donde ni el Cisne ni Atlas pueden ser observados directamente. El resultado, su acercamiento más cercano al Sol y entre sí, ocurre en el momento exacto cuando los instrumentos de la Tierra no pueden ver. Para muchos, esto parece menos como coincidencia y más como coordinación, como si sus caminos hubieran sido deliberadamente diseñados para encontrarse bajo la cobertura de interferencia solar. Si el Cisne y Atlas están convergiendo con un propósito, entonces la pregunta real no es solo qué son, sino por qué están aquí, ahora. Y si su encuentro fue diseñado, entonces la humanidad ya ha tropezado en el medio de una misión que nunca tuvimos la intención de presenciar. Mientras los telescopios rastreaban 3. Atlas, surgió algo inusual. Su cola no solo brillaba, estaba cambiando de una manera que parecía deliberada. Durante un período de semanas se registraron 3 aceleraciones súbitas, cada una aguda e inesperada, espaciadas casi como un reloj, y cada una coincidiendo con un extraño cambio de color en la cola. La desgasificación natural de los cometas ocurre gradualmente, impulsada por el calor del Sol. Pero lo que Atlas mostró fue abrupto, rítmico y controlado. Las estimaciones de energía sugirieron que la potencia requerida para cada impulso era equivalente a 10 plantas nucleares trabajando a plena capacidad. Para un trozo de hielo y polvo, eso debería haber sido imposible. Para una máquina, tendría sentido. Mientras tanto, la estructura masiva del Cisne reflejó este comportamiento a una escala aún mayor. Su cola gigantesca no era caótica, sino que pulsaba con microráfagas que la empujaban sutilmente, como correcciones de curso hechas con precisión. Ambos objetos, uno pequeño y ágil, el otro vasto e imparable, parecían estar maniobrando dentro del sistema solar. No como vagabundos, sino como participantes en un plan. Y la parte escalofriante era esta: sus impulsos no eran aleatorios, parecían sincronizados. La dinámica orbital es la única cosa en la que los astrónomos confían para revelar la verdad, pero aquí la verdad es inquietante. El Cisne y Atlas, aunque llegando desde direcciones completamente diferentes en la galaxia, se alinearon para ocupar el mismo corredor estrecho de espacio y tiempo. Sus puntos de perihelio, esos roces más cercanos con el Sol, terminaron a solo 50 millones de kilómetros de distancia, una distancia menor que la brecha entre la Tierra y Marte. Sus tiempos dentro de 3 días y todo esto desarrollándose durante la ventana exacta de apagón solar cuando los telescopios terrestres fueron cegados por el resplandor. Para los observadores de cometas acostumbrados a siglos de datos, esto es sin precedentes. Normalmente los visitantes interestelares aparecen esporádicamente, a veces décadas aparte, sus órbitas dispersas a través del tiempo y el espacio. Pero aquí tenemos 2 anomalías intersectando el mismo corredor en sincronía, como si ambas fueran guiadas por un horario, un reloj marcando en una escala más allá de la comprensión humana. Es como si el Sol no fuera solo un centro gravitacional, sino un punto de encuentro, un centro de reuniones para misiones que apenas estamos comenzando a notar. Cuando la casualidad se descompone, el diseño surge como la única explicación que queda sobre la mesa. Y ahora incluso las voces más cautelosas en astronomía admiten que esto se ve diseñado. Cuando los científicos compararon las salidas de energía de los 2 objetos, la incredulidad se convirtió en pavor.
Atlas, con sus impulsos súbitos, irradiaba ráfagas iguales a 10 gigavatios, suficientes para alimentar ciudades importantes. Pero el Cisne, su luminosidad sostenida implicaba una salida de energía de 10.000 gigavatios, más de lo que genera toda la Tierra. Esa escala de energía no puede reconciliarse con procesos naturales. Los cometas, las sublimidades, los asteroides reflejan la luz solar, pero nada sostuvo tal poder estable e inmenso sin colapsar. Las teorías comenzaron a arremolinarse. ¿Estaba el Cisne cosechando energía solar usando el Sol mismo como una estación de recarga colosal? Su enorme casco metálico estaba diseñado para capturar radiación y convertirla en propulsión. Algunos investigadores marginales incluso argumentaron que no era un cometa en absoluto, sino una construcción similar a una fortaleza, su vasta cola brillante un subproducto del blindaje de plasma. La posibilidad más inquietante era que su energía no fuera para viajar en absoluto, sino para comunicación, un faro transmitiendo no a la Tierra, sino a algún lugar muy lejano. Sus emisiones pulsantes llevando datos a través del vacío. Si eso es cierto, entonces el Cisne no solo está visitando, está reportando, y nosotros no somos la audiencia prevista. Mientras ambos objetos se acercaban al perihelio, las instituciones en las que confiamos para la verdad comenzaron a quedarse en silencio. La NASA, la ESA y la ISRO cancelaron actualizaciones, restringieron datos en vivo y negaron solicitudes de observaciones en bruto del web. La información que una vez fue pública de repente se volvió clasificada. Cuando se presionó, los oficiales citaron revisión interna y tiempo de inactividad de conjunción. Pero, a puerta cerrada, los astrónomos susurraron sobre órdenes explícitas de permanecer callados. Las solicitudes de la CIA devolvieron documentos fuertemente censurados y las filtraciones del personal del observatorio sugirieron que los investigadores habían sido reasignados, los equipos disueltos y las alimentaciones de telescopio restringidas. Esta no era la calma normal de la ciencia cautelosa, era un apagón de intención. Al mismo tiempo, los astrónomos independientes llenaron el vacío, movilizando redes de telescopios de patio trasero, satélites reutilizados y canales de datos encriptados para rastrear lo que los gobiernos se negaron a compartir. Mientras más silencio de arriba, más fuertes crecían los susurros. Algo extraordinario estaba sucediendo, algo tan cambiante de paradigma que el silencio se había convertido en una forma de control. Porque cuando los descubrimientos amenazaban no solo la ciencia, sino el poder, la verdad nunca se niega, se oculta. Y en este caso, ese silencio puede ser la evidencia más aterrorizante de todas. Mientras el Cisne y Atlas avanzaron hacia su acercamiento más cercano, los científicos comenzaron a revisar registros antiguos, no porque estuvieran desesperados, sino porque el periodo orbital del Cisne sugería algo asombroso. Cada 22.254 años, este objeto regresaría, lo que significaba que su última aparición se alineó casi perfectamente con el final de la última era glacial. Sitios arqueológicos como Göbekli Tepe en Turquía de repente ganaron nueva relevancia, porque entre sus tallas de piedra antigua hay representaciones de eventos celestiales, espirales y símbolos que algunos investigadores creen que podrían representar cometas de periodo largo ardiendo a través de cielos prehistóricos. Imagina las civilizaciones más tempranas de la humanidad observando una fortaleza brillante del tamaño de un pequeño mundo dominar los cielos, dejando impresiones tan poderosas que se convirtieron en mito,
grabadas en piedra por generaciones. ¿Podría ser que el cisne estuviera aquí antes? Presenciado por ojos antiguos, su llegada registrada como advertencias, profecías o iconografía religiosa. Si este ciclo ha estado repitiéndose desde antes de la memoria humana, entonces tal vez lo que estamos viendo ahora no es solo astronomía, sino el regreso de algo que nuestros ancestros una vez temieron lo suficiente para inmortalizar. Detrás de los comunicados de prensa pulidos y las declaraciones científicas cautelosas, había operaciones silenciosas desarrollándose en las sombras. Las fuentes susurraron sobre una sonda clasificada, lanzada desde una plataforma orbital encubierta, una misión diseñada para probar la verdadera naturaleza del cisne. La sonda estaba armada con escáneres de partículas avanzados construidos para atravesar la cola segadora y capturar datos estructurales de alta resolución. Nunca llegó. Justo a más de 1 millón de kilómetros del objetivo, su señal fue abruptamente cortada. Por un momento, los analistas creyeron que era una falla del sistema. Pero luego llegó la imagen final. Un reflejo, un eco fractal de la propia sonda, como si el cisne la hubiera escaneado de vuelta en perfecta mimesis. Momentos después, la alimentación se desplomó en silencio. Los ingenieros analizando los datos lo llamaron una pared de energía, un campo tipo rejilla similar a una jaula de Faraday, diseñado no solo para proteger, sino para repeler intrusiones. Si esto es cierto, entonces el cisne no solo está pasando, está defendido, monitoreando activamente y contrarrestando cualquier cosa que se acerque demasiado. Las implicaciones son escalofriantes. No solo es enorme, está consciente. Los datos espectroscópicos del web agregaron otra capa de misterio. En lugar de la mezcla usual de hielo, polvo y siluetas esperada de los cometas, el espectro del cisne reveló trazas de moléculas orgánicas complejas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, tan refinados y estructurados que algunos científicos argumentaron que parecían diseñados. Estos son los bloques de construcción de la vida, precursores de los aminoácidos, las mismas semillas de las cuales puede emerger la biología. A diferencia de las mezclas desordenadas y caóticas encontradas en cometas primitivos, los orgánicos del cisne eran puros, alineados, casi demasiado perfectos. Algunos comenzaron a teorizar que el cisne podría no ser simplemente una máquina, sino un portador, una nave semilla diseñada para transportar y tal vez distribuir vida a través de sistemas estelares. Si Atlas era un dron ágil y activo y el cisne una fortaleza masiva y blindada, entonces juntos podrían representar diferentes etapas de una misión mucho más antigua: observación, protección y tal vez colonización. Y si eso es cierto, entonces la posición de la Tierra en esta historia puede no ser incidental. Podríamos ser el siguiente paso en un plan que nos antecede por decenas de miles de años. Mientras la ventana de apagón se profundizaba, los rastreadores independientes notaron un detalle que pocos se atrevieron a verbalizar en voz alta. Las trayectorias de Atlas y el cisne no solo convergían por coincidencia, parecían estar alineándose hacia la misma región del espacio, un corredor que los llevó a proximidad uno del otro cerca del Sol. Para objetos naturales, tal precisión sería absurda, pero aquí la danza orbital se veía intencional, como dos naves llegando a un puerto para encuentro. Algunos teóricos argumentaron que esto podría ser un evento de reabastecimiento,
el Sol actuando como un nodo de energía donde ambos objetos se recargan. Otros propusieron que era una auditoría, una verificación de sistemas en la cual Atlas entregó datos recolectados durante su paso, mientras el cisne servía como archivo o transmisor hacia algo más lejano. La idea más inquietante, sin embargo, era que esta no era su reunión en absoluto, sino la nuestra. Que la humanidad con sus instrumentos finalmente lo suficientemente avanzados para observar se había convertido en parte del plan. Porque si habían estado pasando desapercibidos por milenios, entonces ¿por qué ahora se alinean tan claramente, tan visiblemente, y en un momento cuando somos capaces de observar? Tal vez el verdadero encuentro no es entre ellos, sino entre ellos y nosotros. Mientras los instrumentos del web continuaron enfocándose en el cisne, los científicos descubrieron algo tan inesperado que los reportes iniciales casi fueron enterrados. El objeto no solo estaba reflejando luz solar, estaba emitiendo radiación en una banda de frecuencia casi silenciosa en el universo natural, en algún lugar entre rayos X suaves y radiación gamma. Los cometas y asteroides naturales no generan emisiones estructuradas en este rango. Sin embargo, el cisne pulsaba con precisión, como si enviara intervalos codificados. Los pulsos sobrecargaron detectores terrestres más pequeños, incluso causando ceguera temporal de sensores en una matriz de telescopio prototipo en Australia. Algunos ingenieros describieron el efecto como interferencia deliberada, el tipo de tecnología que podría cegar sensores opuestos. Por primera vez, susurros de hostilidad comenzaron a emerger. Esta no era solo una fortaleza, podría ser estratégica, diseñada para controlar qué podía o no podía verla. Si Oumuamua era silencioso, enigmático y evasivo, el cisne era lo opuesto. Ruidoso, dominante y disruptivo, doblando no solo su ambiente, sino nuestros instrumentos a su voluntad. Entonces, llegó la señal. Los rastreadores de satélites aficionados reportaron una ráfaga de energía originándose del cisne y apuntando no a la Tierra, sino a la Luna. El paquete de ondas no era simple, estaba estratificado, estructurado en amplitud, frecuencia, polarización y tonos armónicos. Lingüistas, matemáticos y criptógrafos se apresuraron a decodificar lo que parecía menos como lenguaje y más como código ejecutable, un conjunto de instrucciones. Cuando la red de espacio profundo de la NASA trianguló la ráfaga, confirmaron su destino: una región específica de la superficie lunar, conocida por sus anomalías gravitacionales de masa densa concentradas bajo la corteza. Durante décadas, estos sitios fueron misterios, concentraciones inusualmente pesadas de masa que ninguna teoría geológica explicaba completamente. Ahora, la posibilidad era escalofriante. ¿Y si Cisne no solo estaba observando? ¿Y si estaba activando algo enterrado bajo la luna, algo latente, esperando la señal correcta? Si eso es cierto, entonces la luna, largo tiempo considerada como la compañera silenciosa de la Tierra, podría ser en cambio parte de un sistema que nunca entendimos. Durante el acercamiento de Cisne, las estaciones de monitoreo globales comenzaron a detectar anomalías no en el cielo, sino en la Tierra misma. Los magnetómetros a través de continentes registraron pulsos sincrónicos cada 43 segundos, coincidiendo perfectamente con los ciclos de emisión de Cisne. Los sismógrafos en la Antártida, América del Sur y Asia registraron vibraciones de frecuencia ultra baja que no podían rastrearse a actividad tectónica. Aún más inquietante, poblaciones enteras de animales migratorios, aves, ballenas, insectos, cambiaron sus patrones de navegación al unísono.
como si respondieran a una brújula invisible que súbitamente se había volteado. La Tierra misma parecía estar resonando como si recordara algo que había olvidado, una memoria enterrada profundamente dentro de su corteza. Los científicos debatieron si estas fueron coincidencias, artefactos de tormentas solares o vínculos ocultos con la presencia de Cisne, pero para aquellos observando de cerca, el mensaje era claro. Esto ya no era un evento cósmico ocurriendo allá afuera. Nos había alcanzado, vibrando a través de nuestro planeta, alterando los mismos sistemas que pensábamos eran independientes de las estrellas. Para entonces, astrónomos y teóricos por igual comenzaron a armar una narrativa demasiado aterradora para decir en voz alta: ¿y si Oumuamua, ese primer extraño visitante en 2017, había sido la cerradura? Una sonda silenciosa enviada para probar si la humanidad estaba lista. Un ojo de cerradura esperando el disparador correcto. ¿Y si 3 Atlas y Cisne juntos representaban la llave? El dron y la fortaleza, el mensajero y el guardián. Uno pequeño, ágil, maniobrando, recolectando datos. El otro vasto, blindado, cargándole energía y la autoridad para desbloquear algo más viejo, algo más grande. Apoyando esta idea había una coincidencia perturbadora. Durante uno de los pulsos más fuertes de Cisne, ambas naves espaciales Voyager brevemente salieron del protocolo, transmitiendo ráfagas de datos que los analistas aún no han decodificado, como si algo dentro de ellas latente durante décadas hubiera sido despertado. Si esto es cierto, entonces la llegada de Cisne no es el comienzo de una historia, es la continuación de una que comenzó mucho antes que nosotros, con ciclos escritos en la misma tela del espacio. Y si acabamos de activar la secuencia de cerradura y llave, entonces lo que sea que pase después nunca estuvo destinado a ser evitado, era inevitable. El telescopio James Webb fue construido para mirar hacia afuera, para asomarse a la primera luz del universo y decodificar la historia de galaxias hace tiempo desaparecidas. Pero lo que nos ha dado en cambio es un reflejo, uno que nos fuerza a confrontar la posibilidad de que la historia nunca fue sobre estrellas distantes en absoluto. Cisne y 3 Atlas no simplemente tropezaron en nuestro sistema solar como vagabundos cósmicos. Su sincronía, su escala, sus maniobras imposibles y su silencio durante el apagón, todos apuntan a intención. Una cerradura y una llave, un dron y una fortaleza, una cita no destinada para nuestros ojos. Y sin embargo, la hemos visto de todos modos. Eso cambia todo porque significa que por primera vez en la historia, la humanidad puede haber interceptado no un objeto aleatorio, sino una misión, una secuencia, un ciclo más viejo que la civilización misma. Momento de regresar cuando finalmente habíamos construido los instrumentos capaces de notar. Y si eso es cierto, entonces la verdad aterradora es esta: nunca fuimos los observadores, fuimos los observados. Los pulsos de Cisne a través del campo magnético de la Tierra, sus transmisiones codificadas a la Luna, sus resonancias que se ondean a través de animales y líneas de falla. Todo sugiere que nuestro planeta ha sido parte de esta historia mucho más tiempo del que nos dimos cuenta. La fortaleza no está aquí por casualidad. Atlas no está aquí solo. Juntos pueden ser parte de un sistema que no entendemos, uno que ve a la Tierra no como un accidente, sino como un nodo, un punto de datos, quizás incluso un objetivo. Ya sea para contacto, para siembra o para activación, el propósito permanece oculto.
Pero el silencio de nuestras agencias y el apagón impuesto en nuestros telescopios dice más de lo que cualquier comunicado de prensa jamás podría. Queríamos respuestas. En cambio, nos dieron un espejo. Cisne y Atlas no son solo anomalías celestiales, son prueba de que podemos haber cruzado un umbral, un punto donde el universo comienza a respondernos. Y la parte más aterradora no es que no entendemos lo que está pasando, es que quizás nunca se suponía que lo entendiéramos. Así que ahora la pregunta no es si la humanidad hará contacto, la pregunta es si ya lo hemos hecho. Y si la señal real no fue lo que recibimos, sino lo que enviamos, simplemente al notar, porque a veces el acto de observación es en sí mismo el mensaje, y ahora el cosmos puede finalmente estar respondiendo.